Ahora vamos a analizar la llamada fórmula de los seis factores, que no es sino una forma de modelar el comportamiento de un grupo de neutrones, el ciclo de neutrones, en el núcleo del reactor. Antes de pasar a la fórmula de los seis factores, es conveniente recordar que los neutrones en el núcleo del reactor pueden sufrir solamente una serie de interacciones con el medio. Los neutrones pueden ser capturados, los neutrones pueden ser absorbidos, o sea, capturados, y después de ser capturados, si se dan las condiciones, generar fisión. Pueden ser fugarse, digamos, pueden fugar del núcleo del reactor, y también pueden ser dispersados. Las reacciones de dispersión no las vamos a tener en cuenta en la fórmula de los seis factores. Entonces, estos son los fenómenos que pueden darse con un neutrón o un grupo de neutrones en el núcleo de un reactor. Ahora bien, ¿qué es la fórmula de los seis factores? Es una forma de modelar el ciclo de los neutrones en el núcleo del reactor, y va a ser una forma de obtener una expresión analítica del factor de multiplicación de neutrones. Para desarrollar la fórmula de los seis factores, vamos a partir con una cantidad n0 de neutrones rápidos provenientes de fisión. Si tenemos una generación de neutrones que son rápidos, neutrones provenientes de fisión. Entonces comenzamos el ciclo con una cantidad n0 de neutrones. Algunos de esos neutrones, de ese grupo de n0 neutrones, van a ser capturados, van a ser absorbidos en uranio 238, y algunos van a producir fisión rápida de uranio 238. Entonces, a esta cantidad de n0 de neutrones se van a sumar algunos neutrones provenientes de la fisión rápida Recordemos que el uranio 238 fisiona con neutrones de energías superiores al MeV. Como estos son neutrones rápidos que tienen una energía promedio de 2 MeV, algunos de estos neutrones van a poder producir fisión del uranio 238. Entonces se van a agregar neutrones a ese grupo, porque por cada neutrón absorbido en el uranio 238 que produzca fisión rápida, se van a generar un promedio de 2 neutrones. Entonces voy a tener acá una cantidad N1 de neutrones. Esa cantidad N1 de neutrones va a ser igual a el factor de fisiones rápidas multiplicados por los N0 neutrones iniciales. Este factor de fisiones rápidas es mayor a 1, me está agregando neutrones,
y lo puedo definir a ese factor de fisiones rápidas como la cantidad de neutrones rápidos producidos por todas las fisiones sobre la cantidad de neutrones rápidos producidos por fisiones térmicas. Los N0 neutrones son provenientes de fisiones térmicas, o sea, son neutrones rápidos que salen rápidos, pero de fisiones térmicas, o sea, de fisiones generadas con neutrones térmicos, fisiones de uranio 235. Entonces voy a tener, después de que se sumen al grupo N0 los neutrones producidos por fisión rápida del uranio 238, voy a tener una cantidad N1 de neutrones rápidos. De esos N1 neutrones rápidos, algunos se van a fugar como neutrones rápidos. Nosotros siempre vamos a ir contando los neutrones que van quedando. Entonces va a quedar una cantidad de N2 de neutrones, que va a ser menor a la cantidad N1. Esa cantidad de N2 de neutrones, acá tenemos fuga, de neutrones rápidos. Recordemos que estos siguen siendo neutrones rápidos. La cantidad de neutrones que me queda, N2, va a ser igual a un factor que está dado por la probabilidad de permanencia de los neutrones rápidos. O sea, si yo cuento los neutrones que permanecen en el núcleo del reactor, más neutrones van a permanecer cuanto mayor sea justamente la probabilidad de permanencia, o también llamada probabilidad de no fuga. Es la probabilidad de permanencia de los neutrones rápidos. La cantidad que fuga será N1 por 1 menos esa probabilidad de permanencia de los rápidos. 1 menos la probabilidad de permanencia de los rápidos es la probabilidad de fuga de los neutrones rápidos. Pero entonces, la cantidad de neutrones que quedan va a ser igual a los que tenía rápidos multiplicados por la probabilidad de permanencia de esos neutrones rápidos. Entonces, rebobinando, inicialmente tengo una cantidad de N0 de neutrones que se ve incrementada por la producción de más neutrones rápidos debido a fisiones rápidas del uranio 238. Esos neutrones rápidos, algunos escapan. ¿Cuántos son los que permanecen? Esa cantidad por la probabilidad de permanencia de los neutrones rápidos. Y a eso le llamo N2. De esos N2 neutrones, de esa cantidad N2 de neutrones, que son neutrones rápidos, estos siguen siendo neutrones rápidos, esos neutrones van a ser termalizados. Entonces voy a tener una determinada cantidad aquí de neutrones térmicos. Estos ya van a ser neutrones térmicos. Son después que se han termalizado.
Ahora bien, en el proceso de termalización, estos neutrones pasan por las energías de mayor probabilidad de captura resonante. Por lo tanto, voy a perder una determinada cantidad de neutrones que van a ser absorbidos por captura resonante. Es decir, son absorbidos en el uranio 238 durante el proceso de termalización. La cantidad de N3 de neutrones térmicos que van a llegar a niveles justamente de energías térmicas va a ser aquellos que han escapado de la resonancia. Entonces será la cantidad N2 por un factor que se conoce como probabilidad, por lo tanto ya eso nos está diciendo que es menor a 1, probabilidad de escape a la resonancia. Probabilidad de escape a la resonancia. ¿Cómo se define la probabilidad de escape a la resonancia? Va a ser igual a la cantidad de neutrones rápidos originalmente que alcanzan energías térmicas sobre la cantidad de neutrones rápidos que inician el proceso de termalización. Acá abajo están, en el denominador están todos los que inician el proceso de termalización. En el numerador se encuentran solamente aquellos que llegan a la energía de térmico. En el camino han quedado todos los que son capturados por absorción resonante. Ahora bien, entonces tenemos una cantidad N3 de neutrones térmicos. De esa cantidad N3 de neutrones térmicos, algunos van a fugar como neutrones térmicos. Este es, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que fugaban como neutrones rápidos, estos fugan como neutrones térmicos ya. Por lo tanto, la cantidad de neutrones térmicos, a partir de acá ya son térmicos, la cantidad de neutrones térmicos que me va a quedar después de las fugas, que va a quedar en el núcleo del reactor, va a ser la cantidad N3 por un factor que es la probabilidad de permanencia de los neutrones térmicos. Los que quedan son los que permanecen. Por lo tanto, este factor es la probabilidad de permanencia de los neutrones térmicos. Entonces tengo una cantidad N4 de neutrones térmicos. Recordemos que estos son térmicos, De esta cantidad N4 de neutrones térmicos, algunos van a ser absorbidos en el combustible, con la potencialidad de generar después nuevas fisiones. Y otros van a ser
absorbidos en materiales distintos del combustible. Entonces esos ya no me sirven para producir una nueva generación de neutrones. Entonces acá pierdo neutrones que son absorbidos en materiales que no son combustible. Acá tenía una cantidad N4 de neutrones térmicos, me va a quedar una cantidad N5 de neutrones térmicos. ¿Cuáles son los que me quedan? Va a ser los N4 neutrones térmicos con los que empecé este proceso, multiplicado por un factor que se lo llama factor de utilización térmica. Factor de utilización térmica. O sea, de todos los neutrones térmicos, ¿cuántos potencialmente pueden ser utilizados para generar nuevos neutrones? Eso es el factor de utilización térmica. ¿Y cómo vamos entonces a definir el factor de utilización térmica? El factor de utilización térmica es la cantidad de neutrones absorbidos en el combustible, dijimos, sobre la cantidad de neutrones térmicos absorbidos total. O sea, una vez que los neutrones se han termalizado, hay dos posibilidades. O se fugan, que ya lo tuvimos en cuenta con la probabilidad de permanencia, o son capturados. Ahora, de todos los neutrones que son capturados con el factor de utilización térmica, lo que estoy teniendo en cuenta es del total de neutrones que son capturados, cuántos son capturados o absorbidos en el combustible. Como la cantidad de reacciones de absorción es igual al sigma de absorción macroscópico por el flujo, yo podría escribir esto como el sigma macroscópico de absorción en el combustible por el flujo sobre el sigma de absorción en el combustible por el flujo más el sigma de absorción en elementos distintos del combustible por el flujo. Como el flujo se simplifica en todas las expresiones, entonces acá me queda la relación entre las secciones eficaces de absorción. Entonces el factor de utilización térmica lo que representa es de todos los neutrones térmicos que me han quedado después de la fuga de neutrones térmicos, todos esos neutrones son absorbidos. Ahora, el factor de utilización térmica lo que tiene en cuenta entonces es cuántos son absorbidos en el combustible respecto al total de neutrones que son absorbidos en el combustible y en materiales distintos del combustible. Entonces ahora lo que tengo son neutrones térmicos absorbidos por el combustible, una cantidad N5. Esa cantidad N5 de neutrones, esa cantidad N5 de neutrones térmicos absorbidos en el combustible algunos simplemente van a ser capturados, se van a permanecer esos neutrones capturados, absorbidos en el combustible, y algunos de ellos van a producir fisiones, nuevas fisiones. Al producir fisiones, van a generar
nuevos neutrones rápidos, porque estos son fisiones que se producen a partir de neutrones térmicos, pero generan neutrones rápidos. Una cantidad N6, de neutrones rápidos van a aparecer después de esta nueva generación de fisiones. ¿Cuántos neutrones rápidos aparecen? Aclaremos que estos son neutrones rápidos. Estos son neutrones térmicos. ¿Cuántos neutrones rápidos aparecen a partir de esta cantidad de N5 de neutrones térmicos absorbidos en el combustible? Esa cantidad N6 va a ser los N5 neutrones que habían sido capturados en el combustible por un factor llamado factor de reproducción. Ese factor de reproducción, por lo tanto, claramente es igual a la cantidad de neutrones rápidos producidos por fisión por cada neutrón térmico absorbido en el combustible. Ojo, hay que diferenciar. Este factor de reproducción es la cantidad de neutrones rápidos generados por fisión por cada neutrón absorbido en el combustible. De estos neutrones absorbidos en el combustible, algunos son capturados y otros producen fisiones. Entonces, este factor de reproducción es distinto al nu, donde este nu era la cantidad de neutrones rápidos producidos por cada fisión. Esto es neutrones rápidos por cada fisión. En cambio, el factor de reproducción es la cantidad de neutrones rápidos producidos por cada neutrón térmico absorbido en el combustible. Por lo tanto, si nos fijamos acá, ¿qué ha sucedido? Tenemos una cantidad N0, de neutrones rápidos producidos por fisión que algunos de ellos van a generar fisiones rápidas de uranio 238, por lo tanto se van a agregar nuevos neutrones. De esos neutrones rápidos algunos van a fugar, otros van a permanecer. Los que permanecen se termalizan, pero en el proceso de termalización una cantidad determinada es capturada por absorción resonante. De esos neutrones que llegan a energías térmicas, algunos fugan como neutrones térmicos, y de los neutrones térmicos que me quedan después de haber escapado a la resonancia, algunos son capturados en el combustible, otros los pierdo porque son capturados en elementos distintos del combustible, y de esos elementos, de esos neutrones térmicos capturados en el combustible, algunos van a producir nuevos neutrones rápidos de fisión. Estos son los neutrones de la generación siguiente. O sea que
Si quisiese calcular el factor de multiplicación, el K del reactor, lo debería calcular como la cantidad de neutrones de una generación rápidos producidos por fisión sobre la cantidad de neutrones de la generación anterior. Pero esta cantidad de N6 de neutrones de la última generación es igual a N5 por el factor de reproducción. Pero N5 es igual al factor de utilización térmica por N4. Pero N4 es igual a la probabilidad de permanencia de los neutrones térmicos por N3. Pero N3 es igual a N2 por la probabilidad de escape a la resonancia. Y N2 es igual a N1 por la probabilidad de permanencia de los neutrones rápidos. Y N1 es igual al factor de fisiones rápidas por N0. O sea que el factor de multiplicación me queda de esta forma. Simplificando N0, obtenemos el valor de K a partir de estos 6 factores. Entonces, el factor de multiplicación lo podemos escribir como el factor de fisiones rápidas por la probabilidad de permanencia de los neutrones rápidos por la probabilidad de escape a la resonancia por la probabilidad de permanencia de los neutrones térmicos por el factor de utilización térmica por el factor de reproducción. Esta es la fórmula de los 6 factores. De acuerdo a los valores que tomen cada uno de estos factores, el valor de K será mayor, menor o igual a 1. Por lo tanto, el reactor estará crítico, supercrítico o subcrítico. Lo que vamos a analizar en clases posteriores es cómo afectan los mecanismos de realimentación y los mecanismos de control a cada uno de estos factores y por ende cómo afectan a la reactividad. Podrán escuchar hablar de la fórmula de los 4 factores. La fórmula de los 4 factores es para obtener el K infinito, o sea, el factor de multiplicación en un reactor de dimensiones infinitas. En un reactor de dimensiones infinitas no tengo fugas, por lo tanto la probabilidad de permanencia es igual a 1. El K infinito entonces se puede escribir como el factor de fisiones rápidas por la probabilidad de escape a la resonancia por el factor de utilización térmica por el factor de reproducción y allí tengo la fórmula de los 4 factores. El factor de multiplicación se puede escribir entonces como el factor de multiplicación infinito por la probabilidad de permanencia de los neutrones rápidos por la probabilidad de permanencia de los neutrones térmicos.